Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso y que estén listos porque, prepárense para el impacto. Hoy, 2 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento turco, y diría yo, el mundo entero, ha sido sacudido por una bomba que honestamente nadie vio venir. Y es que, como lo indica el título, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin está destrozando el Internet. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air, y que parecía destinada a un felices para siempre de ensueño, nos han dado un giro de 180 grados en sus vidas. Y lo más impactante de todo, es que las fuentes extraoficiales, y algunas muy cercanas a los protagonistas, afirman que la noticia que nos está movilizando es mucho más intrincada de lo que parece a simple vista. Agárrense porque este vídeo va a estar repleto de información, de análisis, de especulaciones, pero principalmente de la verdad sobre este bombazo. Antes de continuar, si eres nuevo por aquí, bienvenido a mi comunidad. Aquí charlamos sobre novelas turcas, farándula, y todo lo que nos apasiona en el mundo del entretenimiento. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. No te arrepentirás. Y ahora sí, comencemos a desmenuzar esta noticia que nos tiene a todos al borde del asiento. Para ponerlos en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja de ensueño para muchos. Se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the Air, esa serie que nos cautivó con su historia de amor, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, la química innegable entre Hande y Kerem. La verdad, es evidente que su conexión iba más allá de la pantalla. Los paparazzi los fotografiaban en citas románticas, tomados de la mano, compartiendo momentos íntimos. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Todos soñábamos con su boda, con sus hijos, con un amor eterno. Y entonces, en el verano de 2022, la noticia que nos rompió el corazón a todos: Hande y Kerem terminaron su relación. La prensa, como siempre, comenzó a especular con mil y una razones. Infidelidades, diferencias irreconciliables, agendas apretadas. La verdad, nunca quedó del todo clara. Ellos, como suele suceder en estos casos, mantuvieron un silencio prudente, aunque ambos compartieron mensajes en redes sociales que insinuaban que la ruptura había sido amistosa y que se guardaban cariño y respeto mutuo. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó en su exitosa carrera como actriz, participando en proyectos muy exitosos, y también se le relacionó sentimentalmente con otros hombres. Kerem, por su parte, continuó trabajando en proyectos internacionales y, aunque también se le atribuyeron romances, se mantuvo más reservado en cuanto a su vida privada. Hasta ahora. Porque el 2 de septiembre de 2025 todo cambió. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo se hicieron eco de la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin, supuestamente, estarían esperando un bebé. Sí, lo escucharon bien. Un bebé. Un hijo juntos. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante y, por qué no decirlo, un poco turbia. La noticia, como les decía al principio, no proviene de fuentes oficiales. Ni Hande ni Kerem ni sus representantes han confirmado nada. Todo comenzó con una filtración de una fuente anónima, supuestamente muy cercana a la pareja, que se puso en contacto con un periodista turco de renombre. Este periodista, tras supuestamente verificar la información con otras fuentes, publicó la noticia. Y a partir de ahí, la bomba estalló. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem están esperando un bebé? ¿Cómo es posible después de haber terminado su relación hace ya varios años? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Aquí es donde empiezan las especulaciones y las diferentes versiones. La primera y más plausible, aunque también la más simple, es que Hande y Kerem, a pesar de haber terminado su relación sentimental, hayan mantenido contacto y, por decirlo de alguna manera, hayan tenido un encuentro casual que derivó en el embarazo. Es decir, una reconciliación de una noche que tuvo consecuencias. Esta versión, aunque suena sencilla, plantea algunas preguntas. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido sin que se filtrara nada antes? ¿Cómo es que en un mundo tan vigilado como el de los famosos, hayan podido mantener esto en secreto durante meses? Además, si se tratara de un encuentro casual, ¿por qué no han salido a negarlo tajantemente?
Su silencio, en este caso, es sospechoso. ¿Y por qué nadie los vio juntos durante estos años, al menos en alguna ocasión en la que pudieran interactuar? Quizás, una vez separados, decidieron que lo mejor era cortar todo tipo de lazos, lo que hace que el hecho de que se hayan reencontrado, aún de manera casual, sea poco probable. La segunda teoría, y esta es un poco más enrevesada, es que Andy y Kerem hayan estado manteniendo una relación en secreto durante todo este tiempo. Puede que después de la ruptura hayan decidido darse una segunda oportunidad, pero mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática. Esta teoría explicaría el silencio y también, ¿por qué no?, la supuesta filtración de la noticia. Quizás la pareja, cansada de ocultarse, decidió filtrar la noticia para, de alguna manera, empezar a normalizar su relación. Esta teoría, aunque suena romántica, tiene sus inconvenientes. ¿Cómo es posible que hayan mantenido una relación secreta durante tanto tiempo sin que nadie se enterara? ¿Qué explicación darían a sus seguidores sobre el tiempo en que no estuvieron juntos? ¿Por qué no lo habrían confirmado ellos mismos? ¿Y qué justificación habrían dado a sus respectivas familias y amigos cercanos para mantener esa relación en secreto, sin que nadie supiera nada? Puede que en secreto fueran muy discretos a la hora de mostrarse juntos en público. También es posible que la relación nunca se haya retomado, y que el encuentro haya sido algo aislado y puntual, como sugiere la primera teoría. Pero la historia de amor secreto siempre es una opción emocionante, que alimentaría aún más la curiosidad de los fans. La tercera teoría, y esta es la más controvertida, es que la noticia sea falsa. Es decir, que alguien por algún motivo haya inventado todo esto. Podría ser una estrategia de marketing para relanzar la carrera de Andy o Kerem. Podría ser una venganza. Podría ser simplemente una broma de mal gusto. Esta teoría, aunque suena descabellada, no es del todo descartable. En el mundo del espectáculo, a veces las noticias falsas son utilizadas para generar ruido, para llamar la atención, para crear expectativas. Pero, ¿quién se atrevería a jugar con algo tan delicado como un embarazo? ¿Qué ganaría alguien con esto? ¿Y qué consecuencias legales podría acarrear una mentira de este calibre? Sin embargo, hay precedentes de noticias falsas que han impactado a la opinión pública y a la industria del entretenimiento, por lo que no sería tan descabellado que esta teoría resultara ser la correcta. La campaña de marketing es una de las estrategias más usadas en el mundo de las celebridades, y un embarazo, especialmente en el caso de una pareja tan querida, sin duda generaría una gran expectación y conversación. Además, y esto es importante, hay un elemento que le da un poco de credibilidad a la historia: las reacciones de algunas personas cercanas a Andy y Kerem. Amigos y compañeros de trabajo de ambos, a través de sus redes sociales, han compartido mensajes crípticos que sugieren que algo importante está sucediendo. No han confirmado ni negado nada, pero sus mensajes han avivado aún más la llama de la especulación. ¿Podría ser que estén preparando el terreno para la confirmación oficial? ¿O simplemente se están sumando al juego para generar más interés? Este tipo de reacciones son muy comunes en el mundo del espectáculo, donde la ambigüedad y el misterio a menudo son la clave para mantener la atención del público. También algunos medios turcos han publicado fotografías de Hande, supuestamente tomadas en los últimos meses, donde se la ve con ropa holgada, cubriéndose el abdomen. Claro, esto podría ser una simple coincidencia, pero en el mundo de los famosos, todo se analiza con lupa. El estilo de Hande siempre ha sido impecable, y suele lucir un físico espectacular. Si las fotos son ciertas, y ella efectivamente ha modificado su vestimenta para esconder algo, sin duda se suma a la veracidad de la noticia. Sin embargo, hay que ser cautelosos, ya que muchas veces estas fotos son manipuladas o sacadas de contexto para generar sensacionalismo. Y luego está el silencio de los protagonistas. Como les decía, ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado nada. Este silencio en el mundo del entretenimiento suele ser una estrategia muy común. Esperan a que el ruido mediático baje, para luego dar una declaración oficial, o para ser captados por los paparazzi en alguna situación que confirme la noticia. El silencio, en este caso, es oro. Podría ser que estén esperando el momento adecuado, tal vez para anunciar la noticia de forma conjunta y con un posado exclusivo, o para vender la exclusiva a una revista. O quizás simplemente están esperando a que el tiempo revele la verdad. Pero, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué va a pasar ahora?
Pues, lo más probable es que en los próximos días tengamos más información. Es posible que Hande y Kerem den alguna declaración, ya sea a través de sus representantes o a través de sus redes sociales. Es posible que aparezcan más fotografías, más testimonios, más rumores. Es muy probable que los paparazzi los persigan a todas partes. La presión mediática será enorme y tanto Hande como Kerem tendrán que tomar decisiones importantes sobre cómo manejar la situación. ¿Decidirán confirmar la noticia? ¿Negarla? ¿Mantener el silencio? La respuesta a estas preguntas definirá el rumbo de la historia. Y lo que es casi seguro es que la historia va a dar mucho que hablar. El debate en las redes sociales será intenso y la opinión pública estará dividida. Los fans de la pareja estarán eufóricos y ansiosos por saber la verdad. Los medios de comunicación, por su parte, seguirán la historia de cerca, tratando de obtener la primicia y analizando cada detalle. Se avecina una tormenta mediática que pondrá a prueba la paciencia y la entereza de Hande y Kerem. Sea cual sea la verdad, este es un momento muy delicado para Hande y Kerem. Si la noticia es cierta, estarán viviendo un momento muy especial en sus vidas. Si la noticia es falsa, tendrán que lidiar con la presión mediática y con la decepción de sus seguidores. En cualquier caso, necesitarán todo el apoyo y la privacidad posible para afrontar la situación. Lo único que podemos hacer es esperar a que ellos mismos nos den una respuesta, y mientras tanto, seguir informándonos, seguir analizando la información que nos llega, y seguir manteniendo la calma. Porque al final, lo más importante es el respeto a su privacidad y a su decisión. Y ahora, después de este torbellino de información, de especulaciones y de posibles escenarios, quiero resumir los puntos clave de este vídeo. Asterisco: la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin supuestamente esperando un bebé ha sorprendido a todos. Asterisco: la noticia proviene de fuentes no oficiales y aún no ha sido confirmada por los protagonistas. Asterisco: existen varias teorías sobre lo que podría estar pasando, una reconciliación casual, una relación secreta o incluso la posibilidad de que todo sea falso. Asterisco: el silencio de Hande y Kerem y las reacciones de personas cercanas a ellos han avivado la especulación. Asterisco: en los próximos días es probable que tengamos más información sobre el tema. Asterisco: la presión mediática que deberán soportar Hande y Kerem será enorme, y su forma de reaccionar definirá el futuro de la historia. Asterisco: la opinión pública estará dividida, y el debate en las redes sociales será intenso. Quiero agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final del vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es verdad? ¿Qué teoría les parece más plausible? ¿Qué creen que pasará en los próximos días? Dejen sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Han notado algún detalle en las fotos o en las reacciones que les haga pensar que la noticia es cierta o falsa? ¿Creen que Hande y Kerem podrían estar juntos de nuevo, ya sea en secreto o públicamente? Compartan sus teorías. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estaré atento a las novedades sobre este tema, y por supuesto les mantendré informados. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, manténganse conectados para conocer la verdad.